Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Castro. Hoy vengo a hablarles sobre los tipos de contratos laborales. Primero definamos qué es el trabajo. Según la Constitución Política de Colombia, en el artículo 25, nos dice que el trabajo es un derecho y una obligación social y goza en todas sus modalidades de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas. O sea que el Estado nos debe garantizar en el trabajo unas condiciones dignas y justas a cada trabajador sin discriminar. Ahora pasamos, según el Código Sustantivo del Trabajo en el artículo 5, el trabajo que regula este código hace referente a que el trabajo es toda actividad humana libre, ya sea material o intelectual permanente o transitoria, que una persona natural ejecuta conscientemente al servicio de otra, y cualquiera que sea su finalidad, siempre que se efectúe en ejecución del contrato de trabajo. ¿Cuáles son los tipos de contratos o cómo son según el Código Sustantivo? En el artículo 37 del Código Sustantivo del Trabajo tenemos que los contratos pueden ser de manera verbal o escrita. En cualquiera de estas dos formas es igual de válido, ¿ya? O sea que si ustedes tienen un contrato con una persona y verbalmente efectúan los términos del contrato y qué se va a realizar dentro del contrato, es igual de válido que de forma escrita. Ahora vamos al contrato a término fijo. Según el artículo 46 del Código Sustantivo de Trabajo, dice que es un contrato laboral que tiene un límite temporal especificado de manera clara en el contrato. Puede ser prorrogado indefinidamente, salvo en los casos en los cuales el plazo pactado sea inferior a un año. Los contratos a término fijo se pueden clasificar en dos modalidades. El primero, los contratos con un vencimiento igual o superior a un año, y los contratos con un vencimiento menor a un año. En el contrato que es superior a un año, tienen unas pautas que deben constar por escrito, como el término de duración no puede ser superior a 3 años, pero puede ser prorrogable de manera indefinida. ¿Qué quiere decir esto? O sea que si tenemos un contrato por 3 años, podemos prolongarlo 2 años, luego 2 años, luego un año y así indefinidamente. Si en ese contrato hay un periodo de prueba, debe quedar por escrito en dicho contrato. Para su terminación no se requiere previo aviso. En caso de una terminación unilateral, el contrato sin justa causa del empleador deberá pagar al trabajador una indemnización, según los términos en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. En la modalidad número 2, los contratos pueden ser inferior a un año. Este tipo de contratos únicamente se pueden prorrogar hasta por 3 veces por periodos iguales o inferiores. O sea que si tenemos un contrato por 11 meses, podemos prorrogarlo 3 veces por máximo 11 meses cada vez o menor a ese tiempo. Y en cuanto a la modalidad, igualmente que en el anterior, si el contrato es terminado unilateralmente, por parte del empleador se deberá pagar la indemnización según los términos en el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. Contrato a término indefinido. En el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo nos dicta que este contrato no estipula una fecha de terminación de la obligación entre el empleado y el empleador, cuya duración no está determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere de una manera explícita a un trabajo ocasional o transitorio. Puede hacerse por escrito o de forma verbal. Algunas de las características: si se quiere establecer cláusulas específicas para el contrato, es necesario formalizar el contrato a través de un contrato escrito. El empleador
Se compromete a pagar prestaciones sociales, prima de servicios, descansos remunerados y aportes para fiscales. En caso de terminación unilateral del contrato sin justa causa, el empleador deberá pagar al trabajador una indemnización en los términos establecidos según el artículo 28 de la Ley 789 del 2002. Contrato de obra-labor. El contrato es por un labor específico y termina en el momento en que dicho trabajo llegue a su fin. Este tipo de vínculos es característico de los trabajos de la construcción. Por ejemplo, si un maestro de obra usted lo contrata para que le realice su casa, el contrato terminará cuando la casa esté terminada. A eso hace referente el contrato de obra-labor. Ya que este contrato es igual a los términos de beneficios y descuentos a los contratos definidos e indefinidos. Por ser un contrato laboral, es legal ante la ley. De aprendizaje. En el artículo 30 de la Ley 789 del 2002 dicta que es una forma especial y diferente a la vinculación de una empresa y está enfocada a la formación de los practicantes, donde éste recibe herramientas académicas y teóricas en una entidad autorizada por una universidad o un instituto, con un auspicio de una empresa patrocinadora que suministrará los medios para que el practicante adquiera formación profesional, metódica en el oficio. ¿Qué se trata con este contrato? La idea es que los practicantes se incluyan en el mundo laboral. La remuneración, en este caso, se llama auxilio de sostenimiento y depende del convenio entre ambas partes. Si es un estudiante universitario, el salario debe ser mínimo hacia arriba, no puede ser inferior, pero si no, el salario base debe ser debajo del mínimo. De contrato temporal, ocasional o accidental. Según el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 6, dicta que es aquel trabajo de corta duración y no mayor de un mes que se refiere a labores distintas de las actividades normales del empleador, es decir, que no tiene nada que ver con las labores propias que desarrolla la empresa. Por ejemplo, si tienen una fábrica de ropa y en esta se presenta un problema eléctrico, entonces deben contratar a una persona especialista en electricidad que solucione esa falla. Lo recomendable de este contrato es que debe ser por escrito. Así deben garantizar que la persona repare única y exclusivamente lo que se le dicta en este caso. Aunque este tipo de contratos también puede ser de forma verbal, pero siempre recomendamos que sea de manera escrita, ya que el trabajador, para evitar conflictos durante y después de la realización de la labor, debe relacionarse con actividades ajenas al objeto social del contratante. Esta es una de las características del contrato temporal y que no debe ser mayor a 30 días. Contrato civil por prestaciones de servicios. Este tipo de contrato se ha vuelto muy famoso en los últimos años. ¿Qué dicta este contrato? Dice que este contrato se celebra de manera bilateral entre una empresa y una persona natural o jurídica, especializada en alguna labor específica. La remuneración se acuerda entre las dos partes y no genera relación laboral ni obliga a la organización a pagarle prestaciones sociales. La duración es igualmente en común acuerdo, dependiendo del trabajo a realizar. El empleador recibe un sueldo al cual se le descuenta únicamente por concepto de retenciones en la fuente. Muchas empresas utilizan este contrato para evitar pagarle seguridad social y otras partes del contrato que está estipulado, como en el contrato a término fijo o el contrato indefinido. Gracias.